Bienvenidos a este episodio especial. Hoy nos sumergiremos en el mundo oscuro y aterrador de Stephen King, uno de los maestros del terror y la suspenso. Les presento Misery. En este episodio te llevaré a través de la narración del libro que nos lleva a conocer a Paul Sheldon, un escritor de novelas románticas que se convierte en prisionero de su propio fanático, Annie Wilkes. Prepárate para vivir una historia de suspenso y terror que te dejará sin aliento. Así que si estás listo para sumergirte en este mundo de pesadilla, vamos a empezar. Soy Paul Sheldon, un escritor renombrado conocido principalmente por mi exitosa serie Misery, que relata las aventuras de Misery Chastain. He sido tanto celebrado como abrumado por la fama de mi creación, y anhelo liberarme de la sombra de Misery para consolidarme como escritor en otros géneros. Tras completar el manuscrito de lo que esperaba que fuera mi novela revelación, emprendí un paseo de celebración por las nevadas montañas de Colorado. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras navegaba por las peligrosas carreteras de montaña, una repentina tormenta de nieve convirtió el ya desafiante recorrido en una peligrosa odisea. La visibilidad disminuyó drásticamente y la carretera se volvió cada vez más resbaladiza. Luchando por mantener el control, mi coche derrapó y se salió de la carretera, volcando y chocando con la espesa nieve. Severamente herido y al borde de la muerte, quedé inconsciente e indefenso. Mi remota ubicación hacía parecer improbable un rescate. Sin saberlo, la ayuda estaba en camino, aunque no del tipo que hubiera deseado. La persona que me encontró fue Annie Wilkes, una ex enfermera y, coincidentemente, mi autoproclamada fan número 1. Annie me sacó de los restos y me transportó a su aislada granja. Cuando recobré el conocimiento, me encontré en una habitación improvisada, con mis piernas destrozadas y mi cuerpo devastado por el dolor. Poco a poco, me enteré de la identidad de mi salvadora y de su ferviente devoción por mi trabajo, en particular la serie Misery. Al principio, Annie parecía un benevolente ángel guardián, cuidando de mí con un cuidado y entusiasmo obsesivos. Reveló su inmensa admiración por Misery Chastain, detallando cómo los libros habían sido una fuente de consuelo y alegría para ella. Sin embargo, mi gratitud inicial se transformó en inquietud al percibir los aspectos más oscuros de la personalidad de Annie. Su comportamiento oscilaba erráticamente entre dulzura empalagosa y un enfurecedor furor, insinuando una inestabilidad subyacente. Mi malestar alcanzó su punto máximo cuando Annie descubrió que había matado a Misery en mi último manuscrito. En un estallido violento, me acusó de asesinato, y en un acceso de ira, me obligó a quemar la única copia de mi nuevo libro. Su obsesión por Misery se había transformado en una peligrosa obsesión. Exigió que escribiera una nueva novela, una que resucitara a su amado personaje. Así comenzó mi angustioso calvario. Un delicado baile con una captora sádica, cuyos cambios de humor y adoración empalagosa ocultaban una amenaza arraigada. Atormentado por la perspectiva de conciliar mi supervivencia con los caprichos impredecibles de ella, afrontaba cada día con un creciente temor, consciente de que mi futuro dependía de complacer a la misma tormentora que me mantenía cautivo. Después de ser rescatado de entre los restos de mi coche por Annie Wilkes, al principio la percibí como un faro de esperanza. La ex enfermera se proclamó como mi fan número 1 y me llevó a su remota casa para cuidarme hasta mi recuperación. Sin embargo, cualquier sentido de alivio que sentía desapareció rápidamente al quedar claro que el rescate de Annie era más siniestro de lo que parecía. Desperté con un dolor tremendo y con graves lesiones, incluidas 2 piernas fracturadas en una extraña habitación aislada. Annie me suministraba analgésicos y cuidados básicos, pero sus métodos y formas eran alarmantemente estrictos. Estaba postrado en cama y completamente dependiente de ella, aumentando mi vulnerabilidad. A medida que la confusión se despejaba, comencé a comprender la gravedad de mi situación. Annie no era solo una fan ordinaria, mostraba un comportamiento errático e inestable que oscilaba entre el cuidado afectuoso y la furia feroz. Esta inestabilidad introdujo un subtexto de temor a mi cautividad. Un día, el lado más oscuro de Annie se volvió insoportablemente claro. Durante una conversación cargada de agresividad pasiva, expresó su profundo desagrado por el desenlace del último libro de la serie Misery, en el que el personaje principal, Misery Chastain, encontraba su fin.
Su reacción fue a la vez fanática y violenta, una ira explosiva que reveló la profundidad de su obsesión. Annie exigió que escribiera una nueva novela, una que resucitara a su adorada Misery. El no cumplir no era una opción. Era muy consciente de que negarme a los deseos de Annie podría resultar en mi muerte. Al asimilar la gravedad de su exigencia, me di cuenta de que no solo enfrentaba los desafíos físicos de mis lesiones, sino también el tormento psicológico del cual era capaz Annie. Mi desaliento inicial al tener que revivir a Misery se vio agravado por la conciencia de la delgada línea que debía transitar para mantener a Annie contenta. La máquina de escribir que ella me proveía era tanto una herramienta de supervivencia como un símbolo de mi encierro. Cada día bajo el techo de Annie profundizó la realización de mi precario estado mental. Sus cambios de humor, accesos de ira incoherente y momentos de afecto delirante se convirtieron en ciclos familiares de miedo e incertidumbre para mí. La única oportunidad de supervivencia era ceder a sus demandas y esperar, mientras observaba atentamente los comportamientos de mi captora y los cambiantes peligros de mi situación precaria. La obsesión de Annie la cegaba a la razón y el horror de mi rescate se hizo evidente. En este escenario sombrío y espeluznante, mi lucha por la supervivencia comenzó de verdad, enfrentando no solo el dolor físico de mis heridas, sino también el laberinto psicológico que representaba la mente distorsionada de Annie. Durante mi cautiverio, soporté no solo sufrimiento físico, sino también una tortura psicológica profunda, cortesía de Annie Wilkes. Mis piernas, destrozadas por el accidente de coche, palpitaban con un dolor implacable, y mi dependencia de los analgésicos se convirtió en otra cadena que me ataba a Annie. Ella administraba la medicación en dosis erráticas, a veces reteniéndola como forma de castigo o control. Los opioides no solo ofrecían alivio sino también un escape mental nebuloso, aunque sabía que caminaba por una línea peligrosa entre adormecer el dolor y sucumbir a la adicción. A medida que comenzaba la angustiosa tarea de escribir la nueva novela, Misery, el comportamiento de Annie se volvió cada vez más errático y abusivo. Impuso plazos estrictos y exigía actualizaciones de progreso casi constantes, su temperamento oscilando bruscamente entre una anticipación extática y una furia feroz. Cualquier ofensa percibida o retraso en la escritura desencadenaba su ira, y me sometía a crueles castigos. Aprendí a leer las corrientes volátiles de los estados de ánimo de Annie, alterando mi comportamiento en consecuencia para evitar sus estallidos violentos. Durante este periodo, mi angustia interna fue abrumadora. Luché con el inmenso dolor, tanto físico como emocional, mientras intentaba mantener un frágil equilibrio en mi cordura. Escribir, una vez refugio y alegría, ahora se había convertido en una actividad coaccionada, ensuciada por la presencia amenazante de mi captora. Sin embargo, dentro de las páginas que escribía, encontraba un pequeño atisbo de control. El acto de escribir, incluso bajo coacción, me proporcionaba un escape mental y un propósito, por retorcido que fuera. La supervivencia se convirtió en mi principio rector. Adopté diversas estrategias para soportar los asaltos psicológicos. Mentalmente ensayé posibles escenarios de escape, registrando las rutinas y debilidades de Annie. El dolor recurrente de mis heridas y la tortuosa abstinencia al ser privado de mi medicación se convirtieron en recordatorios vitales de mi vulnerabilidad, pero también de mi voluntad de vivir. Me aferré a fragmentos de esperanza, incluso cuando la locura de Annie se manifestaba en despliegues especialmente grotescos de violencia o delirio. A pesar de la dura realidad, mi espíritu mostró una notable resistencia. Con frecuencia, reflexionaba sobre los personajes y mundos que una vez creé con alegría y libertad, utilizando esos recuerdos para fortalecer mi determinación. En mis momentos más desesperados, imaginar el final de la historia de Misery se convirtió en algo más que una tarea de escritura. Se convirtió en un salvavidas, un hilo de control en el mundo caótico dominado por Annie. La inminente fecha límite para terminar el libro se cernía sobre mí, siendo una espada de doble filo que impulsaba tanto mi escritura como mi desesperación. Sabía que la finalización de El regreso de Misery podría significar el fin de mi cautiverio o, quizás, mi perdición. Mi desesperación creció a medida que me di cuenta del implacable control que Annie tenía sobre mi vida. Mi mente no descansaba, buscando formas de engañarla, a pesar del dolor insoportable y la neblina de analgésicos.
Comencé con pequeños actos de desafío, elaboré planes para socavar sutilmente el control de Annie. Estos actos de rebelión incluían esconder notas en lugares poco probables de ser descubiertos por Annie, y manipular las dosis de mi medicación para conservar cierto grado de lucidez y fuerza. La severidad de la paranoia de Annie y su capacidad para la violencia se hicieron cada vez más evidentes. Me castigaba brutalmente por las más mínimas transgresiones percibidas, demostrando una alarmante imprevisibilidad. Durante una ocasión especialmente aterradora, Annie descubrió que había intentado dejar una nota bajo mi colchón. Este descubrimiento desató en ella una furia aterradora, que la llevó a infligirme un castigo brutal que me dejó lidiando con el dolor físico y el terror psicológico. La comprensión de que cualquier error podría llevar a consecuencias graves me atormentaba, pero mi determinación de sobrevivir y escapar nunca flaqueó. En medio de la intensificación de la violencia y el comportamiento errático de Annie, continué planeando mi escape. Aprovechaba cada interacción con ella para recopilar información sobre la casa y su entorno, con la esperanza de encontrar una oportunidad para liberarme. Soportaba los cambios de humor de Annie, desde sus grotescas muestras de afecto hasta sus estallidos de ira explosivos, siempre manteniendo en mente mi objetivo a largo plazo. Comprendí que mi fortaleza era primordial para ejecutar cualquier plan de escape con éxito. A pesar de mis lesiones, me forzaba a hacer ejercicio cuando era posible y racionaba cuidadosamente mis analgésicos para mantener la claridad mental. Sabiendo que Annie podría explotar en cualquier momento, mantenía mis sentidos alerta. Sabía que no podía darme el lujo de bajar la guardia ni por un instante. Ante la constante vigilancia y la creciente violencia, estos pequeños actos de sutil rebeldía alimentaban mi esperanza. Cada acción, por mínima que fuera, representaba un golpe contra mi captora y una afirmación de mi voluntad de sobrevivir. La lucha entre Annie y yo se convirtió en un peligroso baile de poder, constantemente buscando explotar cualquier debilidad o descuido en su vigilancia. Mi batalla era tanto mental como física, un caminar por una cuerda floja traicionera entre la sumisión y la rebelión. Con cada día que pasaba, las apuestas se volvían más altas y mi desesperación aumentaba, sabiendo que mi único camino hacia la libertad radicaba en equilibrar mis intentos de independencia con una vigilancia inquebrantable contra la brutalidad de Annie. El proceso de escritura bajo presión, lleno de manipulaciones y juegos mentales, se convirtió en una experiencia asfixiante para mí. Mientras me sumergía en la creación de una nueva novela de Misery, cada palabra que escribía estaba dictada por el miedo a provocar la ira de Annie. La tensión era palpable, una fuerza omnipresente que oprimía mientras luchaba por equilibrar el aplacamiento con la autoconservación. Las expectativas de Annie eran altas, sus estados de ánimo volátiles. Un error, un párrafo insatisfactorio, podría llevar a consecuencias inimaginables. Pronto me di cuenta de que el manuscrito podía ser más que una simple obra creativa, podía ser una herramienta, incluso un arma, en mi silenciosa batalla contra Annie. Al centrarme en el proceso de escritura, utilicé astutamente el manuscrito de Misery para ganar tiempo. Cada capítulo que completaba me otorgaba otro día, otra oportunidad para reunir fuerzas, otra oportunidad para aprender más sobre mi captora. Esta manipulación se convirtió en un callejón de doble sentido. Mientras Annie creía que me estaba controlando a través de sus demandas, yo, a su vez, utilizaba el manuscrito para controlar a Annie, al menos en cierta medida. A través de una observación cuidadosa, comencé a unir pistas y fragmentos del pasado problemático de Annie. Su enfermedad mental no era solo una sombra que se cernía sobre nuestras interacciones, se convirtió en un factor crítico en mi estrategia de supervivencia. Cuanto más comprendía sobre sus desencadenantes, sus obsesiones y sus episodios, mejor podía navegar por la peligrosa cuerda floja en la que me veía obligado a caminar. Notaba sus rutinas meticulosas pero desarticuladas, sus momentos de calma inquietante, yuxtapuestos con estallidos explosivos, y analizaba estos patrones para prever su comportamiento en la medida de lo posible. Mi análisis reveló una historia trágica y perturbadora. Descubrí recortes de periódicos y entradas de diario que sugerían que Annie había cometido una serie de asesinatos en varios hospitales donde trabajó como enfermera. Su apodo, la Dama del Dragón, resumaba así: el manuscrito se convirtió en mi salvavidas,
lleno de mensajes codificados de desafío y superación. A medida que me acercaba a la conclusión del manuscrito de Misery, la tensión en el ambiente se espesaba palpablemente. Cada capítulo que terminaba, cada línea que escribía, aumentaba las apuestas de mi precaria situación. Los cambios de humor de Annie se volvieron aún más extremos, oscilando entre la anticipación eufórica y la ira asesina. Una palabra fuera de lugar, un gesto malinterpretado, y yo corría el riesgo de provocar su furia. Sentía que mi tiempo se agotaba, necesitaba actuar con decisión si quería escapar de esta pesadilla viviente. El enfrentamiento climático se puso en marcha una fatídica noche. Había fingido sumisión el tiempo suficiente. Al concluir la última página de la novela Misery, engañé a Annie haciéndole creer que estaba completamente bajo su control. Un títere que bailaba al ritmo de su macabra melodía, pero tenía un plan desesperado y arriesgado que era mi única oportunidad de libertad. Cuando Annie llegó para recoger el manuscrito, un ritual final en su retorcida celebración, aproveché el momento. Prendí fuego al manuscrito ante sus ojos, encendiendo no solo las páginas, sino también la ira volcánica de Annie. Enloquecida por la pérdida de su amada Misery, se abalanzó sobre mí, un grito de traición atravesando el tenso ambiente. Lo que sucedió a continuación fue una lucha brutal y visceral, un combate crudo y primario por la supervivencia. Aunque debilitado por meses de cautiverio y abuso, convoqué los últimos vestigios de mi fuerza. En un frenético forcejeo logré arrebatar una pesada máquina de escribir de la mesa, usándola como un arma desesperada. La hice caer sobre la cabeza de Annie, desorientándola momentáneamente. Pero Annie no se dejaba vencer fácilmente. Volvió a la carga, más feroz que nunca. Los dos forcejeamos, nuestra batalla siendo un torbellino caótico de dolor y desesperación, cada uno luchando con una ferocidad singular y consumidora. Para mí, el tiempo parecía estirarse y deformarse, cada segundo una eternidad de lucha. Finalmente, en un acto nacido de nada más que pura fuerza de voluntad y supervivencia, logré dominar a Annie, dejándola inconsciente. Temblando y jadeando por aire, no esperé a ver si ella volvería en sí. Reuní hasta la última gota de fuerza que me quedaba para arrastrarme fuera de la casa infernal, dejando atrás las garras insidiosas de mi captora. Mi huida fue en sí misma una travesía angustiosa. Arrastrándome, cojeando y tropezando por el paisaje desolado, era impulsado por una única e inquebrantable esperanza de libertad. La noche estaba silenciosa, excepto por mis respiraciones entrecortadas y el silbido distante del viento entre los árboles. Cada sombra parecía cargada de peligro, cada paso un esfuerzo monumental. Pero seguía adelante, impulsado por una voluntad inextinguible de vivir. Finalmente, el destello de faros en la distancia anunciaba un retorno a la seguridad y la civilización. Los rescatistas me encontraron después de escapar del horrible calvario con Annie Wilkes, y me enfrenté al desalentador desafío de reconstruir mi vida. Mis heridas físicas, aunque graves, comenzaron a sanar con el tiempo, gracias al cuidado médico intensivo que recibí. Los huesos rotos se soldaron, y las profundas laceraciones fueron suturadas, pero las cicatrices iban mucho más allá de la piel. La recuperación psicológica fue un proceso lento y agotador. Pesadillas me atormentaban, llenas de recuerdos vívidos de los castigos sádicos de Annie y su presencia errática y amenazante. Los ataques de pánico se convirtieron en una parte frecuente de mi vida diaria, desencadenados por estímulos inofensivos que de alguna manera me recordaban mi cautiverio. El sonido de las teclas de una máquina de escribir, la vista de una granja rural, incluso la simple mención del nombre de mi torturadora, podían hacerme caer en la ansiedad. Mi relación con la escritura, antes mi pasión y sustento, ahora se sentía contaminada y abrumadora. El simple acto de plasmar palabras en papel se convirtió en un campo minado de recuerdos traumáticos. Mi confianza previa en mis habilidades narrativas se desmoronó, reemplazada por la duda y una asociación atormentadora de mi oficio con mi pesadilla. Luchaba por encontrar mi voz de nuevo, cuestionando si podía o si quería regresar a la vida de escritor. Las relaciones personales también sufrieron el peso de mi trauma. Amigos y conocidos, aunque solidarios, a menudo no lograban comprender la profundidad de mi sufrimiento. Los intentos de relacionarse o brindar consuelo a veces fracasaban, creando una distancia emocional entre yo y el mundo exterior.
Encontraba consuelo en aquellos pocos que podían entender verdaderamente mi dolor. Víctimas de trauma ellos mismos, o personas con la sensibilidad y paciencia para empatizar de manera genuina. A pesar de estos abrumadores desafíos, mostré una notable resiliencia. La terapia se convirtió en una parte crucial de mi proceso de recuperación. A través de extensas sesiones con un terapeuta compasivo y experto, comencé a navegar por el laberinto de mi trauma. Técnicas como la terapia cognitivo-conductual y la terapia de exposición gradualmente me ayudaron a desensibilizarme a los desencadenantes y a replantear mis recuerdos traumáticos en una narrativa de supervivencia en lugar de victimización. En los momentos más tranquilos de introspección, me encontré reflexionando sobre los temas más oscuros que habían ensombrecido mi vida. La cautividad por Annie Wilkes me obligó a enfrentar la aterradora realidad de la obsesión y la fragilidad de la libertad personal. Sin embargo, dentro de estas reflexiones oscuras, también encontré un renovado aprecio por la resiliencia del espíritu humano, mi propia tenacidad ante adversidades insuperables. A medida que los meses se convirtieron en años, comencé a abrirme paso de vuelta a la escritura. Mis primeros intentos después del trauma eran titubeantes y llenos de incertidumbre. Sin embargo, con cada palabra, cada página, recuperaba un fragmento de mi antiguo yo. Escribir se convirtió nuevamente no solo en una búsqueda profesional, sino en un acto terapéutico, una forma de reclamar mi identidad de las sombras proyectadas por Annie Wilkes. El trauma dejó una marca indeleble en mí, moldeándome de maneras que nunca había imaginado. Fue un viaje marcado por las cicatrices de la batalla, con mi recuperación llena de reveses y triunfos. Pero a pesar de todo, resistí, con mi espíritu intacto y una voluntad inquebrantable de sobrevivir y reclamar mi vida como un testimonio a la fuerza del corazón humano. Era simplemente que ella era asombrosamente elegante, y parecía estar hablando allí, no con razón, sino con locura y alegría. A veces, los lugares humanos crean monstruos inhumanos. Yo podría ser su Misery, y ella podría ser la mía. Al final, todos terminamos por curarnos de nuestros sentimientos. Y así llegamos al final de este escalofriante episodio de El Rincón del Miedo. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra exploración de Misery de Stephen King. No olviden suscribirse al podcast y dejarnos sus comentarios sobre qué les gustaría que cubramos en futuros episodios. Manténganse atentos, ya que seguiremos trayéndoles más historias aterradoras y misterios oscuros que desafiarán su valentía. Gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima, y recuerden, no apaguen las luces.